No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos desde el Líbano. Según testimonios locales y agencias de prensa, Hezbollah no tendría el apoyo de todos los habitantes del sur del Líbano. Las mismas fuentes aseguran que algunos residentes de las zonas del sur del Líbano están actualmente organizando patrullas para evitar que Hezbollah lance misiles desde sus viviendas a Israel. En aldeas como Ein Bel, Rmeich y en otras cercanas a Bin Jubail, sus habitantes han reconocido que terroristas de Hezbollah dispararon misiles de entre las casas de su población. Esto es algo que sabíamos, que se viene diciendo mucho tiempo, pero probablemente pocas veces los propios habitantes se habían revelado tan abiertamente en contra de estas actividades de los terroristas. Ojalá esto dé buenos frutos y consigan evitar que desde sus casas se lancen los cohetes. También es cierto que, como decían los propios testimonios, es muy difícil reconocer a los terroristas porque generalmente van vestidos como los civiles, de manera que ya saben que esto forma parte de esa guerra de Hezbollah para confundirse con la población. En fin, esto nosotros lo llevamos denunciando mucho tiempo y seguimos hablando del mismo frente. Fuentes militares israelíes aseguraron el lunes que otros 2/3 del arsenal de misiles Tzal-2 de Hezbollah han sido destruidos en la misión que lleva a cabo el Tzahal en el sur del Líbano. Estos misiles de fabricación iraní, que pueden alcanzar los 200 kilómetros, son armas que el gobierno de Teherán ofrece a sus principales aliados en el Líbano, la mayoría de confesión islámica chií. Estos misiles son además capaces de transportar sustancias de carga biológica y química, lo que los convierte en algo más peligroso que lo que en algunos casos se quiere creer. Se cree que son un mero grupo terrorista que tiene algo de capacidad, pero lo que está demostrando Hezbollah es tener muchísima más de la que se esperaba o la que era de desear. El caso es que, como han dicho, el gobierno de Teherán les ayuda, así que, como estamos hablando de amigos, nos quedamos problemas para Irán. El presidente del Consejo de Determinación de Irán, Hashemi Rafsanjani, aseguró ayer que existe relación entre la resolución adoptada la noche del lunes por la ONU para que Irán detenga su programa nuclear y la actual situación en Líbano. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes una resolución en la que exige a Irán cumplir con todas las demandas y resoluciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica, para lo que se les concede el plazo de un mes, hasta el 31 de agosto, para que suspenda todas sus actividades de enriquecimiento de uranio, advirtiendo que de no hacerlo se contemplará la adopción de sanciones para obligarlo. La resolución contó con el voto afirmativo de 14 de los 15 miembros del Consejo, salvo el de Qatar, el único país árabe. Curiosamente, el apoyo de China y Rusia y Estados Unidos en un mismo lado. Por cierto, recuerden esa casualidad de que el 12 de julio, cuando fueron secuestrados los 2 soldados por Hezbollah, cuando Hezbollah atacó a Israel, era el día que se cumplía el plazo para Irán tener que responder. Irán sigue diciendo que va a dar la respuesta el 22 de agosto a la oferta de las potencias. Y sin embargo, pero no está nada contento con lo sucedido, como era de esperar. De hecho, hay un diario iraní donde dice que el país reaccionará a la decisión del Consejo suspendiendo su adhesión al Tratado de No Proliferación y que las consecuencias serán más pesadas para los occidentales. En fin, más pesado de lo que está siendo ahora, pues me parece bastante difícil. Vamos a seguir. Si hablábamos de un gran amigo, hablábamos de Irán, un gran amigo de Hezbollah, se entiende. Tenemos que hablar de otro actor en la zona que parece que no termina de saberse qué va a hacer, otro gran amigo. El presidente de Siria, Bashar Assad, pidió el martes a su ejército, por primera vez desde el comienzo del conflicto en Líbano, que esté listo para enfrentarse debido a la posibilidad de una eventual implicación militar de su país en el conflicto de Oriente Medio. Con motivo de las fiestas de las Fuerzas Armadas de ayer, Bashar Assad dijo a sus tropas que deben suministrar más esfuerzos en los entrenamientos, aplicarse para estar listas y reforzar su estado de preparación a causa de la situación internacional. Tras evocar la lentitud de la comunidad internacional para decretar un alto al fuego en el Líbano, el presidente sirio garantizó al pueblo libanés el apoyo de Damasco.
el apoyo de Damasco que está muy interesado también en Líbano. No olviden que fue en el 2005 que Siria se retiró del Líbano, que tenía ocupado también. El caso es que muchos analistas están insistiendo en que probablemente sea interesante que Siria destaque como papel mediador en todo esto, primero por la responsabilidad que tiene con Hezbollah también, que permite pasar por su territorio las armas que Irán le envía, y en segundo lugar porque podría haber moneda de cambio con ellos, ya que ellos exigen las granjas de Sheba. Esto está por verse. Esto es un análisis de algunos analistas que dirían que es lo que Estados Unidos debería estar intentando, y además esto ayudaría a Siria a dejar de ser ese paria internacional que es lo que está siendo. Seguimos, vamos a cambiar radicalmente de escenario, de tema. Vamos a hablarles de un nombramiento importante en momentos difíciles en Francia. El abogado Arnaud Klarsfeld, hijo de dos de los más importantes investigadores de la persecución judía en Francia, Beth y Serge Klarsfeld, ha sido nombrado por el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, mediador de la República para que examine los casos jurídicamente más complejos sobre el destino de las familias de extranjeros ilegales. Sarkozy presentó duras reglas de inmigración tras los disturbios suburbanos ocurridos el año pasado, cuestión en la que este abogado treintañero ha actuado como mediador de los derechos de los inmigrantes ilegales a los que Francia fuerza a abandonar el país, sobre todo de los niños. Klarsfeld destacó que no habrá ninguna expulsión de niños con fuertes lazos con Francia y dijo que solo a las familias cuyos niños cumplan con ciertos criterios, como el haber llegado a Francia con menos de 13 años y haberse integrado satisfactoriamente, se les podrá garantizar la residencia. El caso es que en Francia tienen un verdadero lío con esta ley de extranjería de Sarkozy y del ministro del Interior, y en las últimas semanas ha habido muchísimas manifestaciones, con lo cual no es un regalo, es un poco un regalo envenenado el que ha recibido con este nombramiento, pero tal vez él sea capaz de mediar. Por cierto que Klarsfeld además es muy conocido en Francia, no tanto por sus pensamientos sino por sus romances. Él fue tuvo un affair con Carla Bruni y también con la actriz Beatrice Dalle. También una cosa que lo hace muy importante, pero esto siempre, ya saben que lo importante queda debajo de la cosa de colorín, pues es que él juzgó al colaborador nazi Maurice Papon. De hecho, se ha dicho que este nombramiento tenía algo de simbólico, se han hecho paralelismos con las deportaciones de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial con la imagen de los niños escolares ahora actuales franceses que han tenido que salir de Francia, a lo que Klarsfeld afirmó que las comparaciones entre la Shoah y las expulsiones actuales pues son desagradables, innecesarias y que no responden a nada. De hecho, él dijo que 11.000 niños en Francia fueron deportados, 11.000 que terminaron en crematorios, fueron asfixiados en Auschwitz, y que enviar a alguien a Mali o a Níger no es exactamente lo mismo. En fin, la verdad es que las comparaciones siempre están fuera de lugar, y más en este tipo de casos. Seguimos, y paradojas del tiempo. La empresa que construyó el búnker en el que se refugió Adolf Hitler los últimos días de la Segunda Guerra Mundial construye ahora en Praga un asilo para ancianos. Este edificio está siendo financiado por la comunidad judía checa y será destinado a alojar a supervivientes del genocidio nazi. La sucursal checa de Hochiev, la empresa de construcción más grande de Alemania, comenzó a edificar el mes pasado el asilo donde podrán vivir 60 ancianos y proyecta concluirlo en un lapso de 18 meses. Lo que son las cosas. También va a incluir un centro médico y un centro de cuidados diarios. La decisión de elegir a Hochschild para construir el hogar de ancianos pues ha causado bastantes críticas, como podrán imaginar, en algunos círculos judíos, pero el paso de la compañía al parecer no le preocupa al director de la comunidad judía de Praga, que es Banyai, y dijo que él no examina esas cosas, que abren la licitación y fueron los que dieron el mejor precio. Deberían dar, desde luego casi podrían hacerlo gratis, pero bueno, de hecho es una constructora muy relacionada con Hitler, y en la Segunda Guerra Mundial pues contribuyó a construir la muralla occidental, que era la línea de defensa de Alemania, y después construyó el retiro alpino de Hitler en Baviera, la guarida del lobo, que era el búnker del que les hablábamos antes, donde Hitler se suicidó. También ha admitido esta compañía, por cierto, que usó mano de obra esclava. Y vamos a ir terminando. Hablamos de una persona que en la misma época hizo justamente lo contrario de la empresa Hochtief.
Según informó ayer la prensa helvética, el gran rabino de Ginebra, Alexander Safran, que durante la Segunda Guerra Mundial salvó la vida de cerca de 400.000 judíos que vivían en Rumanía, falleció a los 96 años en Suiza. Nacido en 1910, con tan solo 29 años fue nombrado gran rabino en su país, Rumanía, que entonces contaba con una comunidad judía de unas 800.000 personas. También fue autor de varios libros como La sabiduría de la Cábala, Resistiendo la tormenta, Esbozo de una ética religiosa judía y varios estudios sobre literatura y pensamiento judíos. Y logró salvar a la mitad de la población judía gracias a los reyes, dicen, de Rumania. Fue gran rabino de Ginebra y ha ocupado el cargo hasta el 26 de julio, que fue cuando murió. Bueno, pues con este adiós despedimos las noticias por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Fue el día de ayer un día especialmente duro. A pesar de los anuncios de Israel de haber logrado diezmar la capacidad de ataque de Hezbollah, los terroristas habían lanzado al cierre de esta edición alrededor de 200 cohetes sobre el norte de Israel, uno de los cuales mató a una persona en la población israelí de Nahariyah. Comandos de élite israelíes que fueron helitransportados hasta el valle libanés de Bekaa capturaron a 5 miembros de Hezbollah y mataron a otros 10. Por otra parte, según anunció el Programa Mundial de Alimentos, Israel autorizó ayer el envío de 2 tanques de petróleo a Líbano para ayudar a paliar la crisis de combustible en el país. Y el Programa Mundial de Alimentos precisó también que negoció la llegada segura de los envíos, que son 87.000 toneladas de petróleo y diésel para los puertos de Beirut y de Trípoli, y que tenían que llegar en las 24 horas después de su anuncio. Desde luego que ayer cayeron casi más cohetes que en otras jornadas. Incluso un cohete llegó a alcanzar los 70 kilómetros de profundidad, cosa que hasta ese momento no se había visto. Y además, testigos dijeron, uno de los cohetes alcanzó Cisjordania, cayó en la aldea de Fakwa y Halbon. Por otra parte, hay que hablar de esta diplomacia que no termina nunca de llegar a nada, y de eso precisamente vamos a hablar ahora, de diplomacia. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, llegó ayer a Beirut en un avión en el que trasladaba ayuda humanitaria española para el Líbano. Moratinos fue recibido por el ministro de Sanidad del país, Mohamed Khalife, y después se reunió también con el presidente del Parlamento, Nabi Berri, y con el primer ministro, Fouad Siniora. El ministro de Asuntos Exteriores español insistió sobre todo en la necesidad de que Hezbollah e Israel acepten el alto al fuego una vez que el Consejo de Seguridad tome una decisión. Y según él, es esencial que todas las partes que participan en el conflicto acepten la legalidad internacional representada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, el Consejo de Naciones Unidas no termina todavía de tomar decisiones que se respeten. Por otro lado, Francia parece ser que dijo que no asistiría a una reunión del Consejo de Seguridad convocada para el jueves, para hoy, porque dice que hay que discutir primero la conformación de una fuerza internacional de estabilización en Líbano, pero dicen que no se debe celebrar la reunión antes de empezar los esfuerzos por una solución más amplia de la crisis. Seguimos hablando, vamos a hablarles a continuación del otro frente. El paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza se reabrió ayer durante 2 días para permitir la salida de palestinos al extranjero. La salida será posible para los palestinos que residen en el extranjero y tengan visados en sus pasaportes, para alumnos de escuela, estudiantes que se gradúan este año o tengan una beca, y para enfermos. Las autoridades israelíes tomaron esta decisión el lunes pasado, después de más de un mes de que este paso fronterizo quedara cerrado tras el secuestro del soldado Gilad Shalit. Sí, a finales del año pasado, un acuerdo mediado por la Unión Europea y por los Estados Unidos fue cuando se abrió por primera vez el paso de Rafah, por primera vez bajo control de la autoridad palestina y con la supervisión de un contingente de monitores de la Unión Europea. Lo comentamos en su momento y bueno, se cerró después para evitar el paso de armas, lo de siempre. Por otro lado, hay que decir que la aviación israelí destruyó un depósito de armas y de munición de Hamas
y que también, bueno, pues los civiles fueron avisados anteriormente por avisos telefónicos para que se alejasen de la zona de operaciones y que de momento al cierre de esta edición no se había informado de ninguna baja. Seguimos. Lo que sucede en Líbano trae consecuencias no solamente militares o a los civiles en la zona, también con repercusiones en el exterior. La decisión de la UEFA de trasladar todos los partidos de competiciones europeas que debían jugarse en Israel a causa de la situación de guerra ha causado gran indignación entre la población israelí, en particular en el equipo Bene Yehuda, uno de los más afectados. Con carácter oficial, el Hapoel Tel Aviv jugará de local en Holanda y el Bene Yehuda en Kiev. Jesse Magen, presidente de este último club, que por primera vez iba a participar en una competición europea, ha calificado la decisión de política y ha afirmado que tiene un claro matiz anti-israelí y antisemita. Y también pidió a la Federación Israelí de Fútbol que no se conforme con la decisión y que la boicotee como medida de protesta, que boicotee sobre todo todas las competiciones europeas. Bueno, por ahora se ha dicho que no, que lo vayan respetando hasta que se tome un veredicto final. Por otro lado, no solamente lo del fútbol, también ha habido una cancelación de un concierto del mítico grupo inglés de Depeche Mode que iba a ir a Tel Aviv a cantar este domingo. De hecho, ya habían vendido 44.000 entradas y simultáneamente con la UEFA decidieron suspender los escenarios de su actuación, lo que tampoco ha sentado bien, evidentemente, pero según el empresario que llevaba a Depeche Mode, dice que la presencia de artistas internacionales en Israel se dificultará cada vez más con el agudizarse del conflicto armado, dijo. Bueno, pues esperemos que esto se vaya resolviendo todo lo antes posible. Cambiamos de tema, cambiamos de escenario, nos venimos a protestas desde aquí. La comunidad judía de Cataluña reclama a las administraciones un compromiso más firme para la creación de la llamada Casa Sefarad de Barcelona, un proyecto que está parado desde hace 3 años. Desde el 2003 existe el compromiso del consistorio de estudiar la cesión de un edificio emblemático para acoger Casa Sefarad, a la vez que la administración autonómica se mostró dispuesta a financiar las obras para adecuar el inmueble. La iniciativa cuenta por ahora con el apoyo condicional del Ayuntamiento y de la Generalitat, que esperan la entrega de un proyecto que asegure su viabilidad para dar su aprobación definitiva. Y las fuentes del Ayuntamiento respondieron que no existe ningún desinterés por Casa Sefarad, que solamente están esperando que se entregue un proyecto claro donde se garantice tanto la viabilidad económica como de funcionamiento. Y seguimos, vamos a hablarles de Mel. El canal ABC de Disney anunció ayer la cancelación de los planes para una miniserie sobre el Holocausto acordada con la productora Icon de Gibson. La decisión de este canal fue tomada tras la publicación en Internet de una serie de comentarios antisemitas de boca del actor. Al recibir esta información, Mel Gibson emitió de nuevo ayer una segunda declaración en la que insistió en que no era un antisemita y llamó a los líderes judíos a encontrar el camino apropiado para la sanación. Pues le va a salir muy caro sus insultos. Este mea culpa que hizo pues fue consecuencia, ayer, recuerdan, se lo mencionábamos ayer, de que lo pillaron conduciendo borracho y se puso a insultar a los judíos, que debían de tener la culpa de que fuera borracho. No sé muy bien exactamente porque él brindó sus disculpas a todos en la comunidad judía y dice que quiere que sepamos que desde su corazón no es un antisemita. Dice Mel Gibson: no soy un intolerante, el odio de cualquier tipo va contra mi fe. Estoy en el proceso de entender de dónde salieron esas crueles palabras cuando estaba ebrio. Bueno, pues probablemente le sabe más de dónde salieron, porque no es la primera vez que hacía declaraciones hirientes. Recuerden toda la polémica alrededor de si su película La Pasión de Cristo era antisemita o no. Y también no solamente odio a los judíos, él ha hablado también contra los homosexuales y contra otras minorías. En fin, veremos qué sucede, pero desde luego que sería muy sospechoso una miniserie sobre la Shoah dirigida o producida o llevada por Mel Gibson. Y seguimos, vamos despidiendo y con un homenaje.
El próximo viernes 4 de agosto a las 15 horas se llevará a cabo en Buenos Aires un acto recordatorio junto a la estatua del héroe de la Segunda Guerra Mundial, Raoul Wallenberg, secuestrado y desaparecido por el ejército soviético en enero de 1945. La Fundación Wallenberg, ONG educativa, convoca esta reunión para conmemorar la vida de este héroe sin tumba en el 94 aniversario de su nacimiento. Esta organización también inaugurará una calle en su nombre y alienta a todas las provincias de Argentina que dediquen un día, calle o espacio público a rendir tributo a este gran personaje de la historia. En solo 6 meses, Wallenberg salvó del exterminio a decenas de miles de condenados por el nazismo. Así que, bueno, pues es una iniciativa muy buena. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Dejamos el informativo por hoy, pero mañana nos volvemos a encontrar. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se siguen descubriendo cosas acerca de lo sucedido en Caná. Los responsables del hospital de la localidad libanesa de Tiro hicieron público el número de muertos en el ataque israelí del pasado domingo en Caná y registraron un total de 28 fallecidos, casi la mitad de los anunciados inicialmente. Paralelamente, el ejército de Israel dio a conocer ayer el resultado de una investigación sobre dicho ataque, en el que concluye que los pilotos que bombardearon el inmueble seguían informaciones que indicaban que el edificio no estaba habitado por civiles y que era utilizado como refugio por los terroristas. El general Dan Halutz, el jefe del Estado Mayor, fue quien comunicó el informe y afirmó que el edificio fue atacado siguiendo las directrices militares sobre el empleo de fuego contra estructuras sospechosas en aldeas, donde a los residentes se les había advertido que evacuaran la zona y que se encontraba junto a áreas desde las que se disparaban cohetes contra Israel. Según señala el documento, en caso de que las informaciones hubieran indicado que había presencia de civiles en el edificio, el ataque no habría sido llevado a cabo. El informe agregaba además que las instrucciones para bombardear el edificio se basaron en el estudio y seguimiento de las actuaciones de los terroristas que emplean estructuras civiles dentro de las aldeas para almacenar armamento y esconderlo tras el lanzamiento de los cohetes. De hecho, en algunas páginas web se puede ver la imagen, cómo van saliendo infinidad de misiles desde el lugar que luego posteriormente es bombardeado. La ONG estadounidense Human Rights Watch, que ya saben que ha sido bastante crítica siempre, respaldó el nuevo balance de víctimas, aunque sigue acusando a Israel de atacar, esta vez aparentemente de forma deliberada, objetivos civiles. También dice que algunos de esos ataques constituyen crímenes de guerra. Bueno, en fin, al parecer eran menos los muertos, 28 igualmente, 28 civiles son muchos, pero bueno, los informes es lo que están diciendo. Por otro lado, el primer ministro Siniora, el primer ministro libanés, denunció que la ofensiva israelí hasta ahora se ha cobrado la vida de 900 personas y ha causado heridas en otras 3.000. Además de obligar a mucha gente, a 1 millón más o menos, a abandonar sus casas. Pero el caso es que hay heridos y víctimas en ambos lados. 7 israelíes murieron ayer a causa de la fuerte ofensiva que Hezbolá está lanzando sobre Israel. 3 de ellas fueron alcanzadas directamente por un cohete cuando se encontraban en una vivienda cerca de Tarisha, y otras 3 fallecieron en otro impacto junto al vehículo en el que viajaban en Acre. Según la policía israelí, durante el miércoles cayeron alrededor de 230 cohetes sobre Israel. Aparte, 2 soldados israelíes murieron, otros 2 resultaron heridos en un duro enfrentamiento con Hezbolá en el sur del Líbano. Esto al cierre de esta edición, porque otros soldados se encontraban en situación crítica, con lo cual no sabemos cuando ustedes lo estén escuchando si ha habido más o menos. Bueno, menos evidentemente no. Menuda tontería. En fin, mientras esto siguen los muertos, siguen también los intentos diplomáticos de llegar a algún acuerdo. El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, viajó ayer desde el Líbano a Siria para reunirse en Damasco con el presidente sirio Bashar al-Assad y con otras autoridades como el vicepresidente Farouk al-Jarej y su homólogo Walid al-Mualem. Después de su entrevista con el presidente sirio, Moratinos comunicó que Siria ha prometido ejercer toda su influencia sobre Hezbolá para llegar a una solución política y diplomática que ponga fin a la guerra no declarada entre la milicia libanesa e Israel. Aunque Damasco puso una condición, y es que haya un cambio de las circunstancias y del contexto político-militar actual en el Líbano, es decir, una retirada del ejército israelí de la zona. En fin, ya saben que Siria, su característica es al haber apoyado a Hezbolá
y que durante muchos analistas están insistiendo en que quien tiene que ejercer aquí un papel importante es Damasco. De hecho, Moratinos, cuando estuvo ahí, hizo saber que el presidente Assad y otras autoridades sirias con las que se reunió ratificaron que Siria quiere ser una parte de la solución y no del problema. Los líderes sirios subrayaron la necesidad de trabajar por una paz global en la región que incluya a los palestinos y los conflictos pendientes de Israel con Siria, es decir, mezclando absolutamente todo. Pero bueno, por otro lado, también Irán, importante actor en toda esta historia, que si recuerdan, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Douste Blazy, dijo que era un gran factor estabilizador de la zona, pues volvió al ataque ayer con otras declaraciones de Ahmadinejad en la onda más ahmadineyádica posible, diciendo que la culpa de todo la tenía Israel, que había que hacer desaparecer Israel del mapa, que había que terminar con Israel. Esta parte ya no le gustó tanto al señor Douste Blazy e inmediatamente Francia hizo una condena inmediata a esas declaraciones, pero parece que no se acordaban de las que ya había hecho hace unos meses antes. Bueno, en fin, seguimos. Francia, estamos hablando de Francia. Francia presentó un nuevo proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Líbano, en el que se pide el cese inmediato de las hostilidades, y hoy iba a ser discutido pero Francia al final no asistió porque él no quería mandar el ejército inmediatamente, y lo que se está pidiendo por todos lados, el caso es que sea primero, la comunidad internacional está pidiendo que primero se detengan los ataques y luego ya se verá si se manda, y se mandará una fuerza internacional, pero veremos cómo se organiza. No está muy claro quién va a ir y quién no va a ir. Pero mientras tanto, Israel lo que quiere es que primero se garantice que Hezbollah se aleja hasta más allá del río Litani y que no puede atacar más a Israel, cosa que parece bastante lógica, por cierto. Y seguimos, no nos olvidamos del Frente Sur. Una encuesta realizada en la última semana de julio por el Centro Palestino de Opinión Pública entre la población adulta de los territorios ha concluido que el 57,7% de la población palestina estaría dispuesta a firmar un alto al fuego con Israel a pesar de las relaciones extremadamente tensas que viven actualmente con sus vecinos. El doctor Kukali, director del estudio, afirmó que el hecho de que los palestinos confíen en la paz se debe en gran medida a la firma del documento de los prisioneros, ya que un 58,6% frente al 37,5% considera que es un gran paso en el buen camino. Este documento, acordado por los diferentes líderes políticos y de las milicias que se encuentran en las cárceles israelíes, señala un principio de consenso entre los diversos partidos sobre las pautas a seguir en las negociaciones futuras con Israel. Se entiende, diferentes líderes políticos palestinos que se encuentran en las cárceles en Israel. Encuestas, hacía tiempo que no nos llegaban, pero otra importante encuesta era la referida a la valoración del primer ministro Haniyeh y del presidente Abbas. Bueno, pues el 70% apoya en diferente medida a Mahmoud Abbas, mientras que el 62,3% confía en Haniyeh. Lo que es curioso porque demuestra que no se ha producido una polarización entre Fatah y Hamas dentro de los propios electores. Respecto a la situación económica, el 76,5% de los palestinos opina que la situación económica es mala. Pero la mayoría sigue apoyando a Haniyeh porque, según ellos, la culpa de que se esté mal no es de Haniyeh y de que jamás no haya reconocido Israel, sino que la culpa es de la comunidad internacional. Por lo cual, 81,4% le pide a Estados Unidos y Europa que reconsidere su decisión, y el 51,6% no cree que los países árabes sean capaces de contrarrestar la pérdida de las ayudas occidentales. Y dejamos esta parte del globo para irnos a los Estados Unidos. Hace poco les hablábamos de una agresión y de un asesinato en Seattle. Bueno, pues ya hay acusado. El hombre acusado de una balacera ocurrida la semana pasada en la oficina de la Federación Judía, que causó la muerte de una mujer, fue acusado el miércoles de 9 cargos de delito mayor, incluida la violación a la ley estatal contra delitos por odio. Naved Afzal Haq fue acusado de homicidio agravado por la muerte de Pamela Waxter, de 58 años, directora de la campaña anual de recaudación de fondos para la beneficencia judía.
Otras 5 mujeres resultaron heridas en ese ataque, con lo cual también lo acusarán de intento de homicidio, 5 intentos de homicidio, y la Fiscalía tiene 30 días para decidir si pedirá o no la pena de muerte. El fiscal, que es Norm Malen, dijo en general, no se equivoquen, este fue un delito por odio, el ataque a esas mujeres fue un ataque a la comunidad judía, no solo en Seattle, sino en toda nuestra nación y en el mundo. El acusado, pues también está acusado por el secuestro, porque también tomó de rehén brevemente a un adolescente, un cargo de allanamiento en primer grado, bueno, en fin, un montón, un sinfín de acusaciones, y que no está en una buena situación, desde luego. Bueno, está bien que por lo menos se haya hecho justicia, y tan rápido es destacable. En otros lugares tardan bastante más cuando se ataca a un centro judío en encontrar culpables. Y seguimos con una acusación, en este caso desde la comunidad judía de España. El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, envió una carta de protesta al defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, por el encierro convocado por varias organizaciones pacifistas en su sede el pasado 27 de julio. Según la portavoz de uno de los grupos participantes, la Asociación Pro Derechos Humanos, Rosario Granado, el objetivo de la protesta era denunciar la agresión de Israel en el Líbano y en la Franja de Gaza. Israel Garzón destacó que las instituciones públicas, por su naturaleza, deben de ser políticamente neutras y evitar apoyar a grupos terroristas, y que, por tanto, la utilización de la sede del Defensor del Pueblo andaluz en Sevilla para acciones contra Israel supone una clara violación de este principio fundamental de cualquier régimen democrático. Y la carta de Jacobo Israel Garzón prosigue que, aunque en las declaraciones le dice al defensor del pueblo, aunque en sus declaraciones ante los periodistas usted dice que le preocupa la muerte de seres humanos de ambos lados, la realidad es que la acción que usted ha cedido espacios y con la que se ha mostrado conforme está organizada de forma exclusiva contra el Estado de Israel. También opina que dichas acciones suponen una ofensa para aquellos ciudadanos andaluces y del resto de España, judíos y no judíos, que apoyan el derecho de Israel a defenderse. Y la carta concluye diciendo que esto forma parte de los contribuyentes con cuyos impuestos se soportan los recursos públicos que usted ha puesto al servicio de quienes apoyan el terrorismo islámico contra la población del Estado de Israel. Duras palabras, desde luego. El encierro tuvo lugar el día 27, recibió el apoyo de Chamizo, del defensor del pueblo andaluz de Sevilla, quien declaró que cuando los dos bandos en litigio lleguen a usar la razón adecuadamente comenzará el camino hacia la paz, y censuró la pasividad de los países occidentales viendo la muerte de tantos seres humanos de ambos bandos. Y vamos terminando con algo de cultura. El martes próximo comienza el 15º Festival Internacional en el Camino de Santiago, que se celebrará hasta el 27 de agosto en las localidades de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Verdún y Santa Cilia. Este festival especializado en música antigua ofrece un recorrido musical que comienza por la Edad Media y termina en la época barroca por todas las culturas, la cristiana, islámica y la judía. El certamen además incluye un mercado medieval de las tres culturas y un ciclo de teatro de calle. Es un festival que se ha consolidado ya como una de las citas más prestigiosas en música antigua y reúne a solistas, formaciones en los escenarios del patrimonio. La procedencia de los grupos es variada, viene de todas partes, aunque hay una gran representación española. Otra actividad, por cierto, paralela es la del mercado medieval de las tres culturas, que congrega en Jaca un centenar de artesanos y artistas los días 22, 23, 24 de agosto y transforma las calles del casco antiguo en un mar de mercaderes, artesanos y artistas, así que si tienen la oportunidad de ir a ese viaje al pasado, pues no se lo pierdan. Y señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Nosotros tenemos una cita el lunes que viene en las noticias de los lunes. Hasta entonces, que pasen un maravilloso fin de semana y Shabbat Shalom.